Muy bien. Si usted no me conoce, mi nombre es Manrique Salazar. Soy pastor aquí en la iglesia Familia de Fe. Y si nos está visitando por primera vez, le damos gracias por estar aquí. Nos honra con su visita y al resto de la familia igual. Gracias por estar aquí. Así que vamos a empezar nuestro tiempo de estudio de la palabra. Así que, por favor, si pueden acompañarme en el capítulo 19 de Génesis. Estamos casi llegando a la mitad del libro, capítulo 19, y hoy la escena que está en esta historia es parte de la anterior, se empezó con la anterior, y vamos a continuar esta historia del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Así que Génesis capítulo 19, versículo 1. Este capítulo 19 se trata sobre la justicia de Dios. La justicia de un juez que se presenta como un juez justo. Vamos a pedirle al Señor nos guíe en este tiempo juntos aprendiendo sobre lo que el texto dice. Padre, te damos gracias por este capítulo duro de leer, duro de comprender, pero sabemos, Padre, que lo has diseñado para una lectura simple, para una enseñanza simple y específica. Queremos pedirte, Señor, que puedas ayudarnos a entenderla, a comprenderla, a reconocerla, a entender tu intención detrás de ella, para que podamos, Señor, dejarnos ser afectados por tu intención con ella. En esta mañana pedimos que sea por medio de tu Espíritu, Señor, que puedas iluminar nuestro entendimiento y animar el ser completo a dejarnos ser instruidos y enseñados por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido esto. Amén. Cuando ustedes ven una historia como esta, un castigo como este, no hay otra manera de entenderlo, sino es primero pensando a quienes Moisés le está hablando. Y Moisés le está hablando a Israel, a la nación, al pueblo de Dios Israel. ¿Por qué? Porque sabe que este texto le va a llegar a Israel en el momento que le llegue, pero también se va a quedar con Israel por muchos años. Y así el pueblo en las siguientes etapas, Dios sabía que el pueblo en las distintas etapas, en los siguientes siglos y generaciones, batallaría con mantenerse puro, confiando en el Señor, sumiso a su voluntad, buscando vivir para el propósito que Dios creó a su pueblo, para mostrar su imagen, reflejar su carácter, para que todas las naciones pudieran entender cómo se adora, cómo se sirve al Señor de una manera dependiente de Él. Pero un castigo como este advertiría a Israel. Este es un claro castigo de la ira de Dios sobre el pecado en la tierra. Y lo que hace un castigo de estos es advertir al pueblo de Dios en ese momento. Bueno, entonces la pregunta es, ¿el pueblo de Dios, la iglesia hoy, qué tiene que ver con esta advertencia? La advierte también, porque es la misma intención del texto. La advierte también. Y advierte a cualquier persona fuera de la iglesia que lee sobre esta historia. Entonces al mundo como a la iglesia advierte. Creo yo que al mundo, dígase todos aquellos no creyentes, los advierte de que Dios es soberano. Soberano sobre cuando la justicia de su carácter se ve violada en la tierra. Él es soberano a los que advierte y es soberano sobre los que no advierte y simplemente castiga. Y esa escogencia, que es lo que vemos allí, donde a algunos advierte y a otros castiga, está en su soberano control. Entonces eso presenta la atención a todo lector que se despabile.
que no es un niño chineado, creado para que viva para sus propios deseos y haga lo que le dé la gana con su vida. Espabilese, le dice Israel, y despabilese, le dice la iglesia hoy, y le dice al mundo entero hoy. Entonces, esto no es presentar a Dios como un Dios castigador. Esto es presentar al Dios del texto, que dice que Él es el que está castigando, Él es el que destruyó a Sodoma y a Gomorra. Él es el que trae las consecuencias sobre el pecado del ser humano. Como también el texto no lo dice, pero lo hemos venido aprendiendo, tiene una promesa que ya se cumplió, una promesa de bendición para que la gente pueda vivir de otra manera y viva para su gloria, el diseño original. Entonces, vamos a entrar a nuestro texto con dos ideas. Del primer versículo al 14 tienes una idea primaria. Y del 15 hasta el 38 tienes una idea que se va desarrollando al final. La primera idea es que Dios advierte a su pueblo sobre violar la justicia de su carácter. Como les dije al inicio, el tema aquí es la justicia de Dios. ¿Qué es justicia? ¿Qué es la justicia de Dios? Sé que es difícil no correlacionar la justicia de Dios con el término justicia más cercano que tenemos, y es la justicia del hombre, la que está reflejada en la ley del hombre, en las leyes de Costa Rica, por ejemplo. Ahí está establecida la justicia en Costa Rica, lo que se considera como bueno y como malo, las reglas de cómo seguir lo bueno, las reglas que suceden si practicamos lo malo, las consecuencias, la manera en las distintas áreas de cómo el gobierno de Costa Rica establece la manera de vivir en Costa Rica. Bueno, la justicia de Dios es algo parecido, en realidad es igual. La justicia de Dios es el conocimiento de Él sobre el bien y sobre el mal, y Él es recto. Todo lo que dice y todo lo que hace, su justicia es perfecta. Él es recto. La rectitud del Señor muestra su carácter. Quiere decir que todo lo que Dios hace es bueno. Eso es rectitud. Pero también su justicia es buena. Todas las leyes que Dios establece son buenas. Entonces, cuando Dios establece consecuencias sobre violar sus leyes buenas, también eso es bueno, porque su ley es perfecta y su carácter es perfecto. Entonces, como les digo, esto es una advertencia para Israel, y ya hoy es una advertencia para la iglesia. De vivir en el marco de la bendición de Dios implica vivir en obediencia a la palabra de Dios, reflejar para lo que fuimos creados. Entonces, lo primero que vemos, este principio, es verse, esta advertencia la vemos en esta historia. Dice que el Señor envía 2 mensajeros a Sodoma y a Gomorra, y los envía para prevenir a Lot y a su familia. En la sección anterior, Abraham había intercedido por los justos en Sodoma. Esta es la respuesta de Dios, de enviar a advertir específicamente a los que Abraham consideraba justos, por amor y por compasión a Abraham. Entonces dice que los hombres, ahora ya en la sección anterior que les llamaba hombres, de los 3, 2 siguen en esta escena, ya no el último que se quedó hablando con Abraham, al cual Abraham le llamó el Señor. Estos 2 ahora son llamados ángeles, es otra palabra. 2 ángeles dice que se encuentran a Lot en la ciudad, en la puerta de la ciudad. Normalmente, para un israelita cuando lee esto, se acuerda del libro de los jueces. Un israelita que leía estos se acordaba del libro de los jueces. ¿Y qué dice ahí? Que los jueces, que eran los que en ese tiempo, periodo de la vida de Israel, donde no había reyes y donde había enorme pecado y enorme en esta misma tierra, los jueces eran los líderes que se sentaban a la puerta de la ciudad. Entonces, leer esto que Moisés utiliza, este lenguaje de que se coloca a la puerta, es muy posible porque Lot ha adquirido un lugar de prominencia en la ciudad de Sodoma. Esto no es un hombre común y corriente, ya es puesto en una posición de prominencia y por ende está allí.
Si dice que está en la puerta de la ciudad, eso tiene que inmediatamente sonarnos un par de alarmas, porque la última vez que supimos de Lot, no estaba a las puertas de la ciudad. Se había pasado a vivir al sector, vino la separación entre Abraham y Lot, y le pidió: usted escoja, vuelva a ver las ciudades, los lugares del valle, y usted escoja. Si usted se va por un lado, yo me voy por el otro. Y dice que Lot inmediatamente se le fue la mirada, los ojos, a ver un lugar súper verde, súper regado, súper lindo, súper beneficioso, y lo escogió. Pero ahí en las letras pequeñas dice que a la par estaban las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y dice que se colocó cerquita. Ahora, en la sección después explicaba de que unos reyes invadieron toda esta zona y se llevaron a todo el mundo cautivos, incluyendo a los reyes, habitantes de Sodoma y Gomorra, y a Lot y su familia. Abraham los rescata, dice la narración, y cada quien se va para sus casas. La siguiente vez que sabemos de Lot es esto. Ahora Lot está dentro de la ciudad, vive en esa ciudad, tiene esposa y tiene hijas, lo cual posiblemente quiere decir que esa esposa es sodomita y que esas hijas han sido creadas en la cultura sodomita. Y esa es la familia de Lot. Bueno, pues dice que se lo encuentra ahí e inmediatamente es la noche. Este capítulo hace un contraste, capítulo 18 y 19 es un contraste completo entre la vida y el carácter de Abraham y la vida y el carácter de Lot. Haces bien si aprendes de ese contraste. Un contraste en la Biblia tiene un objetivo, y es que usted vuelva a ver las acciones, las palabras, las intenciones, las motivaciones de los dos miembros de la comparación, para que usted aprenda cómo debe vivir uno la vida a los ojos de Dios. Entonces, de Lot no vamos a aprender nada bueno, de Abraham sí, y ahí está la comparación. Entonces, volviendo allí, vemos una primera diferencia entre Lot y los habitantes de Sodoma. Para Lot no es bueno que estén en la noche estos visitantes, por lo tanto se los lleva para la casa. Lot expresa un respeto por ellos, reconoce quién son ellos, al menos pareciera, y le practica hospitalidad y se los lleva para la casa. Pero los hombres le dicen no, justamente hemos venido a lo que hemos venido, queremos ir a la plaza para ver el clamor del pecado de esta gente. En el capítulo anterior es Dios mismo, el Señor mismo le dice a Abraham: el clamor del pecado de ellos ha llegado a mí y su pecado contra mí es grave. Por eso voy a ir a destruirlos. Entonces no servía para los ángeles ir a la casa, venían a lo que venían a hacer, pero aún así él insiste y ellos reaccionan y le dicen que sí. Entonces ahora lo que va a suceder es que los impíos, los que son presentados como pecadores, entregados a este grave pecado de su manera de vivir, enfrentando todo lo que es bueno para Dios, dice que tratan de pervertir a estos hombres. Eso nos deja ver el corazón de esta gente. Ven hombres nuevos y lo que buscan es imponerse sobre ellos y explotarlos para sus propios beneficios. Empieza a tensarse y la tensión de aquí en adelante va a ir subiendo. Dice: los hombres de la ciudad, versículo 4, los hombres de la ciudad rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos. Moisés está dejando claro que era todo el mundo, de todo tipo de edad, jóvenes como viejos. Abre el paréntesis. Todo el pueblo sin excepción. Esa palabra sin excepción está hablando que esto no es de que había unos más buenitos que otros. Está dando una idea pareja de que la perversidad estaba en todas las edades, estaba en todo el pueblo de manera general. Dice: todo el pueblo sin excepción. Versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Preguntan por los hombres. Y dicen lo siguiente: sácalos para que los conozcamos. Cuando dice los conozcamos, conocer, ahí hay 12 tips que el texto nos da. Lo primero es de que la solución que da Lot es sexual. Es una solución sexual para satisfacer lo que Lot entiende andan buscando con los hombres. Y la solución es sexual, quiere decir que la motivación de los hombres al decir conocerlos es sexual también. ¿Tiene sentido? Eso es como analizar
las palabras dichas y el contexto. El contexto mismo me explica qué quería decir con eso de conocerlos, sin necesariamente irme a un diccionario o demás. La segunda tip que puedo ver allí me lo da el mismo Lot cuando él describe el corazón de estas personas al querer conocer a los dos hombres. Mira el versículo 7. Hermanos míos, les ruego que no obren perversamente. Entonces la intención era perversa, la motivación era perversa, el sentido era sexual y lo que querían era abusar de esos hombres e imponerse de esos hombres. Ahora, lastimosamente empezamos a ver el carácter de Lot, a diferencia de Abraham. Dice, hermanos míos. ¿Saben? Yo no voy a un lugar que no conozco y con los que no me llevo y les digo mis hermanos. Esas palabras están escogidas por Moisés. Había una relación entre Lot y estos hombres, y esta ciudad, y esta sociedad, al punto que los llama, en ese lugar de prominencia, los llama mis hermanos. Aquí todavía estamos viendo diferencias entre Lot y estos hombres, pero a partir de este momento, la diferencia se empieza a hacer pequeña. Y lo que vemos en versículo 8 es la solución que propone, la alternativa que propone, con una motivación también sexual. Y dice, mira, versículo 8, tengo 2 hijas que no han conocido varón, hagan con ellas lo que mejor les parezca. Analiza eso. No les está ofreciendo la virginidad de ellas. A los que ha descrito, no solo eso, a los que ha descrito como perversos, les dice, con ellas hagan todo lo que quieran, todas las perversidades que quieran. Y ahí lo que empezamos a ver es la filosofía en Sodoma en el corazón de Lot. En vez de vivir para la voluntad de Dios, en vez de vivir en el marco de la justicia y la rectitud de Dios, ya para Lot es confuso, ya para Lot está nublado lo que es justicia y no justicia. Ya para Lot está confuso, está negro el percibir qué tan grave es el pecado de Sodoma y ahora qué tan grave es el pecado de él mismo. Para él está malísimo abusar de estos hombres, para él no está tan malo, no es tan malo que hagan lo que quieran con estas hijas, con sus hijas. Entonces empezamos a ver el corazón, la perversidad en el mismo corazón de Lot. Ya no es un hombre que vive para reflejar a Dios, ya no es un hombre que vive para la justicia de Dios, para desarrollar y practicar la rectitud de Dios en el mundo. Ya es un hombre que está viviendo en su propio juicio. Él determina ahora lo que es bueno y lo que es malo. Ya no la palabra de Dios, ya no el carácter de Dios. Versículo 9. Hazte un lado, dijeron ellos, los enfurece. La tensión empieza a aumentar. Estás actuando como juez, como nuestro juez. Ahora te vamos a tratar inclusive peor. Y lo amenazan. Versículo 10. Extendieron la mano, metieron a Lot a la casa con ellos y cerraron la puerta. Esta es la intervención de Dios para hacer la voluntad de Dios, es de sacar a Lot de la destrucción de Sodoma y lo meten dentro de la casa. Dice el versículo 11, los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, pero de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Y mira la perversidad. Uno no se queda ciego posiblemente sin dolor. Lo que haya hecho el ángel sobre toda la comunidad posiblemente infringió dolor. Pero el dolor y la confusión que puede venir de no poder ver absolutamente nada no los detiene y siguen tratando de buscar la entrada donde está Lot y donde están los hombres. No descansaban de querer cumplir lo que se proponían. Y esto habla de la perversidad. Ahora, los mensajeros de Dios advierten del juicio justo de Dios. ¿Saben? Cuando veamos a Dios en la Biblia, en el diluvio, cuando veamos a Dios en la Biblia, en Sodoma y Gomorra, tenemos que recordarnos lo que sabemos sobre Dios.
Y es que Dios es justo, Dios no obra, Dios es santo, quiere decir de que no hay pecado en Él, no hay ninguna palabra, no hay ninguna obra que tenga pecado, por lo tanto lo que Él hace es bueno. Dios no es como el hombre, como el ser humano, es santo. Entonces ahora lo que vemos es que comunica el juicio, dice el versículo 13, capítulo 13. Capítulo 13 de Génesis, versículo 13. El corazón estaba descrito de esta sociedad. Lo describe ese versículo como malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Luego, en el versículo 20 del capítulo 18, el Señor mismo es el que describe el corazón de estos hombres y de estas mujeres, y de estos niños, y de estos ancianos. Dice, su pecado es sumamente grave, y su clamor ha llegado hasta mí. Lo que Dios va a hacer es destruirlos. Y lo que Dios hace es justo. Y lo que Dios hace es bueno. Mira lo que dice el Salmo 9:4. Lo leyó hoy Mauricio. El versículo 4 de ese Salmo dice, el salmista reconoce, te sientas en el trono juzgando con justicia. Esta es parte del carácter de Dios. Lo llamamos Dios, lo llamamos Padre, pero Dios es juez. Y es parte de la descripción de su carácter. Dios vive en gobierno de tu vida y de la mía, de las personas que vivieron ayer y de las personas que vivirán mañana. Dios es Dios y se presenta como un juez que no solamente conoce, el Dios que ve y escucha, conoce las acciones de todo ser humano y las juzga entre buenas y pecado. Es un juez y en su juicio de lo que es bueno y de lo que es pecado, lo hace de una manera justa, de una manera buena, porque en Él no hay pecado. Entonces, el que diga que son perversos, el que diga que son malos, el que diga que son impíos, es justamente lo que es verdad, porque Dios es verdad. Mire el Salmo ahora, el versículo 12 en nuestro texto. Los dos hombres dijeron a Lot, a tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Versículo 13, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. La palabra destruir es la misma palabra usada en el diluvio, donde el Dios se arrepentía de haber creado al ser humano y lo iba a destruir por completo. Es la misma palabra del diluvio, destruir, que no quede nada. Que no quede ningún vestigio e influencia de Sodoma y Gomorra sobre el mundo. Y dice destruir, la misma palabra. Cuando habla de clamor en el capítulo anterior, que el clamor del pecado de ellos había llegado donde el Señor, o sea, esto es un grito al cielo, o sea, sus acciones, sus celebraciones, sus festivales, su perversidad, simplemente llegó alto, en alto sonido a los ojos de Dios, a los oídos de Dios. Salmo 119:75 nos confirma cómo es Dios. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos, dice el salmista. La justicia de Dios la practica un juez justo. Vean lo que dice Santiago 4:12. ¿Para qué sirve la justicia de Dios? Dice, solo hay un legislador y juez. Este es Santiago a los cristianos de ese tiempo y a nosotros hoy. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y destruir. Hablando del Señor, salvar o destruir. O Dios salva o la persona muere. La única razón o manera en la que alguien pueda existir es porque Dios lo salva. Porque el destino del ser humano pecador es la muerte, porque esa es la paga del pecado. Lo que los yernos de Lot reciben es una oportunidad de sobrevivir. Lo que los yernos de Lot reciben es una oportunidad de no perecer junto con el pueblo. Pero dudan y creen que era broma. El domingo anterior vimos de alguien que también dudó algo de la palabra de Dios. ¿Quién era? ¿Quién dudó en el capítulo anterior y se rió?
Sara, cuando le prometen que a los 90 y pico años va a poder tener un hijo, y se ríe y duda de un hijo. Pero aquí estos hombres lo que dudan es de la posibilidad de sobrevivir. Y es dos actitudes frente a la palabra de Dios. Y le están enseñando a Israel y nos están enseñando a nosotros qué tanto nosotros somos celosos en que la autoridad de la Escritura, de la autoridad de la palabra de Dios está aquí sobre nuestras vidas. Qué tan superior es la Biblia sobre nosotros. En ese momento no tienen la Biblia, pero tienen la palabra directa y no la creen. Somos llamados a poner respeto sobre la palabra registrada de Dios, la Biblia. Ahora, muy bien, esta es la primera idea de los primeros 14 versículos. Dios advierte a su pueblo sobre violar la justicia de su carácter. La justicia de Dios muestra su carácter. Los que fuimos creados para revelar su carácter, fuimos creados para revelar y practicar su justicia. Vivir quebrando su justicia es dar un mensaje sobre Dios, sobre su carácter, contrario al que Él quiere que demos. Cuando abusamos de nuestros roles como esposos o esposas, cuando abusamos de nuestros roles como padres de familia, cuando abusamos de nuestros roles como hijos de Dios, cuando abusamos de nuestros roles en las distintas relaciones que tenemos, cuando no mostramos el carácter de Dios, lo que damos es otro mensaje que Dios no diseñó. Y la advertencia para Israel sería, y la advertencia hoy para la iglesia, para nosotros, para ti, para mí, es que Dios quiere bendecirnos, tenernos en el marco de su bendición, y que para ello ha reflejado su carácter, y su carácter está reflejado en su palabra, y lo mejor de Él para nosotros está en su palabra, en la obediencia y la confianza de su palabra. Entonces nos incomodamos y cortamos y quitamos y priorizamos y hacemos lo que tenemos que hacer para mantenernos en el círculo de su bendición, y es poder reconocer su voluntad en las cosas. Y eso lo hacemos mientras de corazón practicamos obediencia. Ahora, lo he dicho hasta la insistencia, el ser humano natural no puede obedecer a Dios de la manera que le agrada. Y por eso lo generó los efectos del pecado desde los tiempos de Eva. Entonces las personas no pueden obedecer a Dios de la manera que Él quiere ser obedecido si no es con Cristo en su corazón, con el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que libera del poder del pecado, que libera de los efectos del pecado y nos permite reconocer lo que es verdad y obedecerla y seguirla y ser y reflejar el carácter de Dios, aunque hoy aquí en la tierra de una manera imperfecta, pero cuando estemos en su presencia de una manera perfecta. Y eso se hace solamente a partir de que ponemos nuestra fe, que creemos en lo que Dios dijo, que Cristo fue enviado para romper eso, para salvarnos, para morir en nuestro lugar por nuestros pecados, y allí por gracia, por fe, solo por fe, en esa obra, el Señor nos salva, nos da vida eterna y viene a morar en nuestros corazones y empieza el proceso de transformarnos a su imagen. Y empezamos y podemos y somos libres y tenemos el habilitamiento para vivir en obediencia a Él. Y cuando pecamos, porque seguimos pecando, no somos hechos perfectos, Él nos perdona. Porque Cristo está en nosotros y porque Cristo murió en nosotros y ahora ya somos justificados frente a Él. Entonces no los estoy llamando a obedecer en su poder y en su capacidad porque no podemos, eso sería legalismo. Pero en Cristo sí podemos. En el poder del Espíritu Santo en nosotros sí podemos. Y tu responsabilidad y mía es salir a hacerlo de todo corazón para la gloria de Dios, en el poder de su gracia trabajando en nosotros. Ahora quedan un montón de versículos, no los voy a ver todos, usted los puede ver en casa. Pero esta es la idea, creo yo, sobre Dios, una idea sobre Dios, como Dios nos ve a nosotros, del versículo 15 hasta el 38, lo que priva allí es, creo yo, es una prevención para nosotros, nos está previniendo. Ahora va a mostrar la decadencia de la vida de Lot, la manera en la que lideró la familia, la manera en la que vivió su vida hasta el último día.
Por ende, está hablando de liderazgo, está hablando de vida de familia, de vida personal, está hablando de las decisiones que se toman y cómo se vive y cómo eso puede terminar de una manera caótica. Entonces, allí lo que estamos viendo es Dios previniéndote a ti y previniéndome a mí. Dios le estaba por medio de Moisés previniendo a los israelitas que si ellos copian las naciones de lado y empiezan a hacer la vida como ellos, simplemente van a llegar al caos. Entonces Dios nos está previniendo con esta sección a que lideres tu vida, a que yo lidere mi vida, a que lideremos nuestras familias. Nos previene de liderarlas fuera del marco de la rectitud y fuera del marco de la justicia del carácter de Dios. Déjame ponerlo en palabras sencillas. Dios nos está previniendo con este montón de pasajes, de versículos, para que cada uno de nosotros no nos salgamos de vivir nuestras vidas sometidas a la justicia y rectitud de Dios, que refleja su carácter. Que no nos demos la libertad de desobedecer a Dios. Que no escogemos entre los mandamientos, estos los obedezco y estos no. Que no pasemos nuestra propia sabiduría o nos demos el privilegio de determinar nosotros mismos qué es lo que obedecemos y qué es lo que no. Que no nos, ¿cómo se dice? No nos coloquemos en la posición de Dios, de empezar a escoger o de empezar a hacer conforme a nuestra sabiduría y ya no más a la de Él. Que nos busca ser santos, que nos invita a ser santos como Él es santo, que nos dice que lo imitemos, que lo busquemos con todo nuestro ser en el poder del Espíritu morando y el poder del Evangelio morando en nosotros. Entonces aquí habla a los papás aquí enfrente, incluyéndome a mí. Nos previene de permitir que nuestros hijos y nuestra familia se salgan del marco de vivir en la rectitud y en la justicia de Dios, que muestra su carácter. Entonces, ¿qué pasa? Los entrenamos. Nuestra responsabilidad es entrenarlos en qué es la justicia de Dios, qué es la rectitud de su carácter. Nos entrenamos a nosotros mismos y los entrenamos a ellos. Cuidamos a nuestras esposas para que puedan ejercer eso. Ahora, el ejemplo que nos da es un contraste de alguien que no hizo eso y vemos las consecuencias de lo que sucede. Ángeles deciden suplicar para que salgan del peligro. Versículo 15, al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus hijas. Sabemos de la gracia y de la misericordia de Dios viniendo a insistir, salgan. Dios no piensa destruir al justo con los impíos. Hoy es igual. Dios justifica de manera gratis y no destruye al justo, al que cree por fe. En el texto no va a sacrificar al justo porque se lo ha prometido a Abraham. Y dice que Lot en el versículo 16 titubeó. Esa palabra titubear, esto es en mi versión. En los que tienen Reina Valera, dice otra palabra. ¿Qué dice? Se detuvo. Entonces, él reconoce la perversidad, le acaban de decir de que lo va a destruir todo, le están diciendo salga y entonces ya va y se detiene. Y duda. Y vean lo que sigue diciendo. Dice que titubea, que se detiene. Sabe el sentido de gravedad que tiene lo que Dios va a hacer, lo que le va a hacer a la sociedad y se detiene. Lot se siente más seguro en Sodoma que donde lo están invitando a ir. ¿Y cómo sé yo esto? Mira su respuesta. Mira su respuesta. Más adelante va a decir, no, Señor, prefiero ir a ese otro lugar. Pero entonces el punto es que él simplemente ya no actúa por fe en la palabra de Dios. Él actúa con lo que él piensa es lo mejor para él. Este es un hombre que ahora decide por ver, no está decidiendo por fe. Ya no confía en la palabra de Dios, confía en lo que él cree, su mente le está dictando que es lo mejor. Esto es racionalizar la palabra de Dios. Yo la racionalizo y si no me parece, no la practico. Si hay algo mejor, practico eso mejor.
¿Sabe? Esa invitación a salir es dejar su lugar de prominencia. Pueda que no se cumpla, pueda que no sea tan grave el pecado, pueda que Dios no esté hablando en serio. Voy a dejar mis pertenencias, mi gente, todo lo que me ha costado. Aquí está la batalla entre le creo al Señor o uso mi entendimiento y mi discernimiento propio. Entonces dice el texto que los ángeles en versículo 16 los tomaron de la mano. Esto es exigidamente. Les ruegan, los toman y parece que hasta los arrastran. Y dice que tomó a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas. Y dice que la intención de Dios es que se compadece de lo ciego que Lot está. Y entonces los exigen y los sacan de la mano. Versículo 16, los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Ahora Lot dice que se detiene y negocia. Mira el versículo 17. Los ángeles están urgidos para que salgan. Y Lot se detiene, pero antes de detenerse, escucha 4 frases de parte de los ángeles. 4 frases, mira las frases. Versículo 17, huye por tu vida. Versículo 17, no mires detrás de ti. Versículo 17, no te detengas en ninguna parte del valle. Versículo 17, escapa al monte, no sea que vayas a morir. 4 maneras de decirle, haga esto, confíe en mí. Pero Lot cree saber mejor. Y Lot dice, versículo 18, no. Por favor, señores míos. Y empieza a expresar una humildad falsa. Empieza con decir, yo sé que ustedes han tenido gracia para conmigo. Luego dice, yo sé que me están salvando y me van a salvar y es por misericordia pura. Pero de nuevo, no. Esto Israel lo está escuchando y Moisés los está confrontando para decirles, ustedes son iguales. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién es alguien para decirle no al Señor? Más cuando la revelación de lo que está proveyendo le va a traer bien. ¿Quién es el ser humano para decirle no al Señor y proponerle algo mejor? Como si tuviera la capacidad del Señor para hacer eso. Y eso nos habla a nosotros hoy en nuestra relación a los mandatos y a la dirección de Dios en la Escritura. Pero Lot le dice que no se va a sentir seguro. 19, no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Versículo 21, pero mire esta ciudad, está bastante cerca, es pequeñita, le dice. Ahora la pregunta es, ¿qué está diciendo Lot? Todas las ciudades van a ser castigadas por la perversidad de su pecado. Y él está diciendo, esta no la destruyas, envíame a esta. ¿Qué está queriendo decir por pequeñita? ¿Su pecado? ¿O el tamaño de la ciudad? Porque aunque esté diciendo que es el tamaño de la ciudad, él sabe que es por el pecado que va a ser arrasada. ¿Y cómo sabemos de que va a ser arrasada? Porque el ángel dice, está bien, no la voy a destruir porque usted lo está pidiendo. La iba a destruir, era parte. En realidad la ciudad no se llamaba Zoar, se llamaba Bela. ¿Verdad? Hace como 4 capítulos vimos que se llamaba Bela, que después se fue a llamar Zoar. Y se llama Zoar porque ahí fue Lot. Pero era Bela, era parte de los reyes que eran amigos del rey de Sodoma y de Gomorra, eran perversos también. Entonces él está diciendo, no destruyas esa ciudad que es perversa, que ibas a castigar, déjame vivir en ella. Entonces de nuevo está ciego a lo que es pecado, de nuevo está ciego a lo que es la justicia de Dios. No es rectitud para él que sea destruida porque él desea vivir allí. Mientras Abraham intercede por Lot, por misericordia y amor de Lot, Lot intercede por Zoar, por beneficio propio, porque él quiere vivir en una ciudad, no quiere vivir en los montes. Versículo 21, no destruir la ciudad de la que has hablado, dice el ángel, y perdona. El Señor destruye a los impíos por el grave clamor de su pecado. Versículo 24, entonces el Señor hizo llover azufre y fuego de parte de los cielos. La frase queda clara, es Dios con su mano destruyendo niños y niñas, jóvenes
mujeres y hombres, adultos, mujeres y hombres. Es Dios con su mano, con azufre y con fuego, y los destruye. Y eso lo que habla es del aspecto del carácter de Dios que llamamos la ira santa de Dios. ¿Sabe? Todo lo asociado con maldad en esa ciudad fue destruido. Destruyó las ciudades, dice todo el valle, todos los habitantes de las ciudades, todo lo que crecía en la tierra quedó destruido. Versículo 26, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Dios es justo, y si Dios mató a la esposa de Lot, es porque algo estaba mal en el corazón de Lot, de la esposa de Lot. Ya sea que cuando se volvió el juicio, ya sea porque simplemente que desobedeció la orden de no volver atrás. Creo que es mayor. ¿A quienes fue que advirtió destruiría? Y era a los que clamaban con tal perversidad su pecado. Y si eso le sucedió a la mujer de Lot, es por la perversidad de su pecado. Y es por el juicio que al volverse, al escuchar la destrucción de todo lo que conocía, de su estilo de vida, de su sociedad, de lo que ella había crecido conociendo, y el juicio posiblemente de ella sobre la destrucción de todo lo que ella amaba, produjo su muerte. Y Dios la fulminó y la convirtió en una cera, en una estructura de sal. La mujer de Lot, sodomita posiblemente, con la manera de vivir y perspectiva de vida de los sodomitas, y fue incluida en el grupo también. Y Dios la castigó. Y Dios la castigó. El Señor salva a Lot por amor a Abraham. Dice el versículo 28, el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. El Señor por amor a Abraham salvó a Lot, y dice que el Señor se acordó de Abraham, la promesa que le dice, y salva a Lot. Pero Lot en el versículo 30 muestra su temor a quedarse en Zoar. No sé si Lot confirmó la perversidad que también había en Zoar, y por medio a que el Señor decidiera castigar Zoar se fue para los montes. No sabemos cuál es la razón, pero ni siquiera se queda en la ciudad que él había clamado, sino que se va a los montes. Y ahora vemos a las hijas tramar una solución para su circunstancia. ¿Se acuerdan hace 2 domingos que leímos cómo la fe débil de Sara y de Abraham no se quedaban esperando al Señor para solucionar su situación, sino que controlaban y solucionaban? Y lo que vemos a las hijas es 2 cosas. Están en la misma situación, tienen una situación. Al estar en los montes, en las cuevas, no hay hombres con los cuales formar familia. Entonces ellas deciden solucionar el problema. La mayor decide solucionar el problema. ¿Y cómo lo soluciona? 1, no considera a su padre para consejo o como autoridad. Número 2, considera lo que las personas hacen en la cultura de la que ella viene. Si viene de una cultura, si fue nacida en una cultura sodomita, lo que ella propone hacer es algo que ya vio practicarse en el lugar donde ella venía. Es algo normal, parte de esa filosofía perversa de cómo ver este tema en específico, y ejecuta. Y dice que ella embriagan al padre. Ahí el rol del padre es completamente pasivo. Ahora lo que tenemos es un padre que no tiene control sobre las hijas están en control, lo emborrachan, lo obligan, ni siquiera dice, 2 veces dice que ni siquiera se da cuenta cuando entra a su cama, ni siquiera cuando sale. Y Moisés está describiendo que ya es un hombre que no tiene control sobre su hogar. Su liderazgo ya no es significativo. Lo que ha enseñado ha sido terrible. El ejemplo que ha dado es terrible, y ya no hay autoridad sobre su hogar. Ya se le ha salido la familia completa del marco de la justicia de Dios y de la rectitud de Dios, y ya no hace nada. Su rol es pasivo por completo. No lideró su familia a practicar rectitud, no huyó de Sodoma a tiempo para regresar donde Abraham, para poder vivir una vida para la gloria de Dios, por fe y no por ver.
Y dice que ahora, el versículo 32 dice, ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. 34, la menor haría igual, embriaga al padre, se acuesta con el padre y las dos conciben. El final de la historia tiene propósito. Y dice que 2 hijos nacen, y nace Moab y nace Ben-Amí. Si ustedes van a Reyes, si no me equivoco, segunda de Reyes y capítulo 19, ya esto es cuando Israel está formada, ¿verdad? Dice Dios confrontando a los israelitas, diciendo que los israelitas se prostituían con las mujeres de los moabitas, justamente los descendientes. Y dicen que empezaban a practicar y seguir los dioses de los moabitas y hacían los sacrificios humanos. Los israelitas, el pueblo de Dios, sacrificando niños para los dioses moabitas. Entonces, estas 2 naciones se van a volver la tentación más grande de Israel en las próximas generaciones. Van a ser unas perversidades porque la filosofía y la moral de Sodoma quedó metida en la familia de Lot y en el corazón de Lot, y de generaciones saldrían naciones, y de esas naciones perversidad contra el Señor. Y eso es lo que Israel reconoce que esos pueblos que tanto los afectaban nacieron de la desobediencia simple de no confiar en la palabra de Dios, de perdonar Zoar, de no educar a su familia como tenía que educarla, de no vivir para Dios, y el caos que esto trajo. 4 ideas para cerrar, 4 conclusiones. La primera, debemos de entrenarnos a nosotros mismos en el temor de Dios. Alguien que comprende que Dios no solo es amor, que Dios no solo es paz, pero Dios es justicia, y que Él es un juez justo, que emite juicio justo, y que Él castiga el pecado. Porque hemos sido justificados, no pagamos por ellos, pero eso no quiere decir de que no pagamos, y que sí enfrentan a Dios, y que hiere a Dios nuestro pecado. Y Dios ha prometido disciplinar a sus hijos que ama, cuando estos se entregan a la desobediencia de su palabra, y no confían en la guía de su palabra. A los no creyentes que no han recibido la justificación en Cristo, están bajo la ira de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Hay salvación o condenación. Toda la humanidad entró a ser condenada, y Dios de su gracia ha traído noticias de salvación, que por medio de la fe somos rescatados de ese juicio y de esa condenación. Entonces, esos son los 2 grupos. Entonces, lo que hacemos es entrenar a nuestros hijos, a nuestra familia completa, en la rectitud y justicia de Dios. Y se los enseñamos desde que están chiquititos. Les leemos la palabra, les leemos la Biblia, la leemos como familia, la recitamos, los traemos a la iglesia para que puedan escuchar la palabra, para que puedan estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque ellos van a llegar tarde o temprano a enfrentarse con el hecho que no la pueden obedecer. Entonces nosotros, papás creyentes, les vamos a poder presentar el Evangelio para que la puedan obedecer. Entonces entrenamos a los hijos en lo que es el bien y el mal. Vean lo que dice 1 Pedro 1:17. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga. Está diciendo, si usted dice que usted es cristiano, y usted es cristiana, y usted es creyente, dice, al que juzga según la obra de cada uno, condúzcase con temor durante el tiempo de su vida. Esto es una advertencia para ti y para mí, de vivir en la rectitud de Dios, en la justicia de Dios. Y que lo que usted decida va a dar fruto. Fruto malo, fruto bueno. Todo lo que usted haga, dice allí, según la obra de cada uno, lo que hacemos con nuestras vidas propias y lo que hacemos también con aquellos que han sido puestos a nuestro control. Dice, condúzcanse con temor. Esto es un respeto para con Dios, nuestro Creador todopoderoso, y vivimos para obedecerle.
Mi rol y tu rol no es juzgar sus leyes. Tu rol y mi rol es confiar y obedecer. Somos criaturas, no Dios. ¿Tiene sentido? Una iglesia cristiana tiene que mostrar su misión a Dios. Lo muestra con sus matrimonios, lo muestra con sus relaciones, lo muestra con su vida personal, lo muestra con sus hobbies, lo muestra con que lo que ve en la tele y lo que no ve, lo que cierra sus ojos y los que los abre ¿a qué? Lo mostramos con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que nos comprometemos, lo mostramos con lo que decidimos no hacer. Punto número 2, o conclusión. Vivir bajo la justicia de Dios es lo que Dios nos llama a hacer, que es justa y perfecta. Según de Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de la justicia que el Señor, el juez justo, me entregará aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que lo aman, a los que aman su venida. El creyente vive expectante de su venida. Y por confiar en su justicia, dice que recibirá una corona de justicia cuando el Señor regrese. Nuestra confianza en su justicia y su rectitud dice que será honrada por Dios y que seremos honrados, y eso es lo que significa una corona. Que cuando Él regrese seremos honrados por el Dios que lo escucha todo y lo ve todo. Que cuando Él regrese seremos honrados si fieles a Él en Cristo Jesús. Seremos honrados con una corona de exaltación de parte del Señor. Tercera, justicia y misericordia de Dios no pueden ser clamadas por alguien que quiere vivir en pecado. Esas dos cosas, o sea, tengamos cuidado con decir, sí, yo sé que Dios ha depositado su gracia y su misericordia sobre mí, pero por este lado yo hago lo que yo quiero. Pon esas dos, eso es justamente lo que hizo Lot. Confiar en una y entregarse al pecado. ¿Verdad? Son dos cosas que si comprendemos la gracia de Dios, si comprendemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, entonces reaccionamos y vivimos de cierta manera. Última, las consecuencias de no liderar nuestras vidas o no liderar nuestras familias en la rectitud y la justicia de Dios. Empieza por aprender a qué es, empieza por practicarlo nosotros en nuestra manera personal y termina entrenando a otros en nuestras familias a practicarlo semana tras semana. Esas cuatro que sean 4 prevenciones, 4 advertencias que Dios quiere que asumamos y vivamos como nuestra autoridad hoy. Oremos.